Los prejuicios lingüísticos, por Andrés Fernández Menéndez. Bien, en esta presentación voy a introducir primero el concepto de los prejuicios lingüísticos y después voy a desarrollarlo a partir de unas muestras de prejuicios lingüísticos en el ámbito asturiano. Y al final, pues haré unas conclusiones. Bien, la pregunta primero es obligada. ¿Qué son los prejuicios lingüísticos? Bien, podrían definirse como una serie de ideas y opiniones que se forman sobre la variedad lingüística, o más bien sobre una forma determinada de esa variedad lingüística, a partir de estereotipos y nociones acientíficas que generalmente tienden a ser negativas. Hay algunos prejuicios positivos, pero la mayor parte de las veces son negativos porque surgen en el ámbito de lenguas minorizadas que viven una situación de diglosia, la mayor parte de las veces, como veremos a continuación. Es decir, en situaciones donde hay dos lenguas, una dominante y otra minorizada, desde el ámbito del poder de la lengua dominante se intenta pues generalizar o fomentar estos prejuicios para ahondar precisamente en la situación de diglosia y de minorización y minoración de la lengua que está sometida, ¿no? Este, por ejemplo, sería el caso del asturiano que tiene que lidiar con numerosos prejuicios, como veremos a continuación. El primero, que bueno, que es universal, como la mayor parte de los que vamos a ver, eh, es la afirmación de que el asturiano es una lengua inventada. Esto generalmente viene acompañado, ¿no? de la acusación, como veremos más adelante, de que el asturiano no es una lengua unitaria, sino un conjunto de dialectos y que se intentó inventar un estándar para unificarlos que es totalmente ficticio, pues, que lo inventó eso una academia eh, con fines oscuros que suelen pues variar en torno a pues desde intentar romper la unidad nacional, porque sabemos que las lenguas dentro del discurso nacional tienen un papel muy importante, hasta pues simplemente querer vivir de subvenciones, que como vemos está reflejado en un ejemplo y también lo podremos observar más adelante. Eh, Como decía se suele acompañar el anterior prejuicio con este otro, porque la realidad lingüística asturiana es innegable, es decir, el asturiano es una realidad constatable. Entonces, lo que se suele decir es que existe una realidad lingüística asturiana, pero está fragmentada o es relicta, es decir, que está ya en fase, bueno, moribunda, por decirlo así, y que, como decimos antes, eh, lo que se inventa es algo pues distinto, ¿no? Que intenta pues unificar esa amalgama de dialectos, pues con los fines que comentábamos antes, ¿no? Que bueno, aquí podemos volver a observar, ¿no? Una cierta obsesión con el tema del dinero, porque relacionado con lo de con aquel prejuicio que ya observábamos y que comentamos más adelante, de que se inventa una lengua para favorecer que ciertas personas vivan del cuento, ¿no? Que se suele decir, pues se sigue explorando esa vía y se llega a decir pues que todas las acciones de normalización lingüística pues son un coste económico, bueno, pues muy grande, inadmisible, o que se sacan de las arcas públicas para favorecer a un grupo específico, etcétera. Eh, Como no podía ser de otro modo, todas las lenguas minorizadas, también el asturiano, pues tienen que carecer también este prejuicio, es el prejuicio de la utilidad, ¿no? El que no sirven para nada porque lo habla poca gente. Entonces se compara el asturiano pues, con el portugués, con el alemán, con el inglés, lenguas más internacionales y sobre todo con el castellano, ¿no? Pues que dicen que para qué vamos a aprender asturiano si hablamos castellano, que es una lengua ya universal, etcétera. Eh, Obviamente, por tanto, quien habla asturiano es alguien, pues, cateto, ¿no? Porque decide usar una lengua que es inútil o que es realista, que es, bueno, todos estos argumentos, y entonces se intenta dar una imagen cateta de los usuarios de la lengua asturiana, pues decir que no, que son gente que vive en la montaña, como vemos en el último ejemplo. Bueno, el adjetivo paleto suele aparecer bastante. En el segundo ejemplo no se ve bien, pero se
atisba, ¿no?, un argumento bastante importante, que es que los usuarios de la lengua asturiana, en su variante normativa, son gente que no hablaba asturiano, que, pues, que accedió a él, a ese asturiano inventado, a través del sistema educativo, y que por tanto son como intelectuales que intentan decirle a los demás cómo tienen que hablar. No se ve bien, como digo, en el segundo ejemplo, pero se puede encontrar en otros que, que hay, pues, en internet, o en la vida misma, en la vida real. Eh, y bueno, volvemos a observar por lo de vivir de cuento en el primer ejemplo. Y por último, pues hay un prejuicio que es el que afirma que las acciones para apoyar a la lengua asturiana y otras lenguas minorizadas no son solo un coste económico, sino que además restan derechos al resto de la sociedad, porque quieren imponer esa lengua, bueno, crear una serie de beneficios para una parte muy pequeña de la población, aunque realmente, como sabemos, la lengua dominante es el castellano dentro del ámbito lingüístico asturiano. Bueno, las conclusiones, bueno, pues son casi obligadas, y no puedo sino, pues, concluir el hecho de que estos prejuicios, pues, como venía diciendo, pues se fomentan desde ámbitos, bueno, más españolistas, porque se concibe a la lengua asturiana como una especie de amenaza hacia la unidad de la nación, y por tanto es una amenaza a suprimir, o por lo menos a acallar, ¿no?, y relegar a ámbitos, bueno, folcloristas, o de otro tipo. También hay que tener en cuenta cierto autoodio que lleva aparejado la situación de diglosia, que genera, pues, también prejuicios dentro de los propios hablantes, porque puede haber personas que hablen asturiano, al menos algunos de sus dialectos, y debido a esa situación de diglosia no aprecien la variedad lingüística, y ahonden aún más en esos argumentos, como el que afirmaba que el asturiano es una variedad, es un cúmulo de dialectos, de variedades, que no se pueden unir entre sí. Bueno, todo esto está, como vemos, relacionado con esa diglosia y con esos procesos de dominación y minoración.